La idea de los sistemas de recomendaciones es muy simple, ¿no? Es tratar de encontrar cosas que les puedan interesar a los usuarios. Seguramente ustedes estarán ya súper habituados a encontrarse sistemas de recomendaciones por todos lados, ¿sí? Que les recomiendan contenidos desde Netflix, Spotify, ¿qué más? No sé, en cualquier sistema de streaming, cualquier sitio web, Mercado Libre, Amazon, tipo todos los sitios tratan de recomendar cosas que puedan interesarles a los usuarios. Eh, es importante diferenciar lo que es un sistema de search, en donde el usuario busca algo determinado, versus un sistema de recomendación, que es algo así como un search sin un contenido de búsqueda, ¿no? Es como tipo, dame algo que me pueda interesar. La diferencia es que la idea del sistema de recomendaciones es encontrarle al usuario cosas, y si el usuario no sabía que esas cosas existían, mejor, y si al usuario le gustan, mejor, ¿no? Hay un balance ahí entre tratar de encontrar cosas nuevas o novedosas para el usuario y cosas que le gusten, ¿no? Si es algo conocido, pero le gusta mucho, 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 por ahí la recomendación está bien. Si es algo que está bueno, pero es totalmente desconocido, también está bien, ¿no? Y todos los intermedios. Bien, algunas características de los sistemas de recomendaciones. Obviamente, la idea principal es que los contenidos que recomendamos le interesen al usuario. La serendipia, que es lo que comentábamos recién, que el contenido sea novedoso, ¿sí? Recomendar obviedades no tiene mucho sentido. Seguramente a todos ustedes Netflix les ha recomendado en algún momento la Casa de Papel, y ustedes han reaccionado con tipo, si la quiero ver la veo y si no, no, pero sacame esta recomendación de adelante. Esa es una recomendación que tiene una serendipia baja, ¿sí? Pues algo muy obvio, no lo fue en su momento. Y el otro punto importante es el tema de la diversidad, eh, en cuanto a que las recomendaciones sean variadas. Recomendar muchos contenidos iguales es bastante malo, en algunos casos. En otros puede llegar a ser bueno, ¿no? Pero puede depender mucho de lo que esté buscando el usuario. En YouTube, por ejemplo, a veces que el contenido que recomienda YouTube no sea variado podría ser bueno. Si ustedes están buscando, no sé, videos sobre un tema en particular, quieren ver cosas sobre ese tema en particular. Y si no están buscando nada en particular, está bueno que sea variado para tratar de acertar alguna cosa que les pueda interesar ver. Bien, después vamos a hacer... ¿está Juan, que es el maestro de encuestas, presente? Sí, sí. No sé si está en modo audio. ¿Podemos armar una encuesta de cuál es el sistema de recomendación que más les gusta Te iba a a los... decir lo mismo. Ahora vos, Dani, ahí estás. Dale, si estás vos ahí, armala y ahora Ahí después... la vamos, ahí la vamos. Dale. Tiempo el chat de opciones. Sí, ya te tiro YouTube, Amazon, Netflix, Spotify, se pueden votar varios, ¿no? Pero ¿cuál es el que mejor les funciona, el que mejor les está, el que más resultados les da? ¿Qué otro puede haber? Bueno, a mí se tiré eso, ustedes ahí van tirando. Bueno, algunos puntos interesantes sobre sistemas de recomendaciones. Hay varias cosas que hacen que los sistemas de recomendación sean difíciles. Muchas veces el usuario quiere cosas o quiere contenidos que no le gustan. Esto es bastante extraño, pero se puede entender si alguna vez les pasó estar un fin de semana y decir, quiero ver una película mala. Nunca se dijeron a sí mismos, quiero ver una película mala. Eso es bastante perturbador, ¿no? Para un sistema de recomendación, porque el usuario quiere ver algo que es malo. Eh, Se me empezó a escuchar mal. No debería escucharse mal porque estoy con la mejor conexión que pueda tener. No tengo mucho para Ahí hacer. mejoró. Ahí mejoró. Ahí está mejor. Ahí está. Ahí, ok. Necesidad, muchas veces el usuario. No. Ahora sí, ahora no. Bueno, ok. El usuario a veces quiere contenidos que. Bueno, A ver si el micrófono al no, aire. yo tengo micro. Hola, hola. Vamos a resetear esto.
A ver, ahora está mejor. Bueno, bien. No, Elon Musk no es culpable. El culpable es Apple, es el culpable. Los que sean fanáticos de Mac después pueden venir de uno y charlamos, tipo. No importa, bueno. Bien. El otro gran problema que tienen los sistemas de recomendaciones es el famoso problema de cold start, que es muy difícil lidiar con información nueva, con ítems, con contenidos nuevos o con usuarios nuevos. Es difícil saber qué recomendarle a un usuario del cual no sabemos nada, o es difícil saber a quién recomendarle un contenido del cual no sabemos nada. Este es un problema que hay que tratar con muchísimo cuidado, porque si no, imagínense dentro de un ítem nuevo y como no sabemos a quién mostrárselo, no se lo mostramos a nadie y se arma una bola de nieve en el cual en un momento dado todos los contenidos que tenemos son viejos y ningún contenido nuevo se pudo recomendar. Bueno, hay varios enfoques para sistemas de recomendación. Podemos dividirlos en tres grandes grupos. El primero son los sistemas no personalizados, que son los que les recomiendan lo mismo. La recomendación es la misma independientemente de quién es el usuario. Después vienen los que son personalizados basados en contenidos, que vamos a hablar un poquito. Y después vienen los que son personalizados y basados en calificaciones, ya sea explícitas o implícitas. De esos hay tres grandes grupos de algoritmos que son los que listamos ahí: el filtrado colaborativo, la factorización de matrices y factorization machines, que vamos a ir repasando. En los sistemas no personalizados, de nuevo, la idea es, les recomendamos a todos los usuarios lo mismo, ¿sí? Un ejemplo de esto es en un lugar en donde tenemos comentarios y tenemos que ordenar los comentarios de un sitio, por ejemplo de Reddit, para ver cuáles mostramos más arriba y cuáles mostramos más abajo. Y esto eventualmente no depende del usuario, ¿no? Independientemente de quién entre a ver esa noticia o ese posteo, el orden de los comentarios va a ser el mismo. Entonces ahí lo que explicamos en los videos y también está en el apunte es un esquema cuáles son los distintos problemas que tenemos en los esquemas más obvios, ¿no? Si consideramos los votos a favor y los votos en contra, tenemos el problema de no considerar la proporción, ¿no? Algo que tiene 1 millón de votos a favor y 900.000 votos en contra, por ahí, tiene una diferencia mayor que algo que tiene 100 votos a favor y 1 en contra. En donde claramente la proporción es que aparentemente el segundo contenido es mucho mejor, pero el primero es mucho más polémico, o tiene mucho más tiempo, o es mucho más popular y tuvo mucho más votos. Pero si tenemos en cuenta la relación, el cociente, entre la cantidad de votos a favor y los votos totales, caemos en el famoso problema de la ecuación más peligrosa de la historia, ¿sí? En donde tenemos que las cosas que tienen pocos votos o que son muy nuevas tienen una varianza mucho mayor y entonces no estamos tan seguros de cuál es realmente su bondad. La solución a eso es usar intervalos de confianza, por ejemplo, para un cierto intervalo de confianza fijo, tomar cuál es la cota inferior de la relación entre los votos a favor y el total de votos, ¿sí? Eso es lo que se trata de hacer acá. La fórmula que se muestra acá es una fórmula muy útil. La materia tiene algunos pequeños hacks. Este es uno. ¿Por qué es un hack? Porque esto es algo que se encuentra poco. No sé por qué, pero no es algo muy popular. La fórmula de Wilson para intervalos de confianza en una distribución de tipo Bernoulli. Una distribución de tipo Bernoulli en donde hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, votos a favor y votos en contra. Esto sirve para casi todas las situaciones donde tenemos tasas de cosas favorables y cosas en contra, ¿sí? En donde lo único que hay que hacer ahí es reemplazar en la fórmula y el más menos nos da el intervalo superior, la cota inferior y la cota superior, ¿sí? En general nos interesa la cota inferior, ¿sí? O sea, ¿qué tan malo puede ser este contenido? ¿Qué tan malo puede llegar a ser dentro de un cierto intervalo de confianza? Acá tenemos un ejemplo de cuánto da esa fórmula, según, por ejemplo, votos a favor y votos en contra, ¿sí? Nos da qué tan bueno es. Fíjense que el mejor de todos es el que tiene 3.090 votos a favor y 14 en contra. El que tiene 2.105 a favor y 2.100 en contra no aparece segundo ni de casualidad. Segundo aparece el que tiene 107 a favor y 3 en contra, que es mejor que el que tiene 103 a favor y 8 en contra.
¿no? Perdón, 205 a favor y 3 en contra está antes. Después viene el de 107 y 3, después viene el de 103 y 8, y así sucesivamente, ¿sí? Y fíjense que el que tiene 4 y 1 y el que tiene 5 y 4 tienen cotas inferiores bastante bajas. O sea, no tenemos mucho para decir que eso es bueno. Sí, está buena la opción ahí. Ahora vamos a ver qué da la encuesta. No sé si ya la pusieron, ¿no? En el chat. Ah, bueno, pueden ir votando la encuesta mientras comentamos cosas. Bueno, y otro sistema de recomendación no personalizado es también el que usa Reddit para las noticias, en donde las noticias de la portada, ¿no? Noticias del home absoluto, no del personalizado, en donde tenemos que mostrarle a todos los usuarios las mismas noticias en un cierto orden, y acá el truco era qué pasa con las noticias nuevas, ¿sí? Porque queremos que las noticias nuevas puedan aparecer. Y bueno, hay una fórmula que tiene en cuenta si la noticia es nueva o mala y si es popular o no para poder rankearla, ¿sí? La fórmula que usa Reddit es esa que está ahí, y eso es más o menos sobre los sistemas no personalizados. Lo importante es saber que existen sistemas no personalizados de recomendación, ¿sí? Sistemas en los cuales no importa quién es el usuario, tengo que ordenar ítems y recomendarle cosas a los usuarios sin importar quiénes sean. Segundo gran grupo son los sistemas basados en contenidos. Pero antes de eso podemos parar acá y ver si hay alguna pregunta de los anteriores, ¿no? De los sistemas no personalizados. No hay preguntas por acá. ¿Cómo va la encuesta? ¿Quién va ganando? A ver, ¿quién? No sé, porque no voté. YouTube. YouTube va ganando, vamos a ver. Ahora sigan votando a ver qué nos da. Yo estoy de acuerdo con la encuesta. YouTube es muy bueno. YouTube es muy bueno, es verdad. YouTube es bastante bueno. O sea, también trata de vez en cuando meterte en los cosas algo un poco distinto, como para... Sí, se nota el algoritmo de diversificación en YouTube, que Sí. trata de meterte alguna cosa así tipo pin, Sí. ¿no? Tipo... Y en el medio te aparecen algunas que están relacionadas, pero medio de costadito, digamos. Sí. La verdad que el de YouTube es bueno. Al menos ha servido para... A mí me sirve para encontrar cosas que no buscaría. Así que sí, es bastante bueno. Bien. Bueno, los sistemas basados en contenidos, ¿en qué consisten? Son sistemas en los cuales cada ítem que yo quiero recomendar le puedo hacer un perfil, puedo perfilar los ítems que yo tengo, ¿sí? Y de la misma manera puedo perfilar a los usuarios. Y después, el macheo, las recomendaciones, simplemente ordenar en base a una medida de semejanza, de similaridad, una medida de match entre los ítems y los usuarios, ¿no? Por ejemplo, el coseno entre los perfiles. Acá la dificultad consiste en crear los perfiles, ¿sí? Que los perfiles en general son vectores de features que tienen que ver con los contenidos. Y son bastante complejos en general estos perfiles, ¿no? Por ejemplo, para películas podrían tener en cuenta de qué año es la película, por si al usuario le gustan cosas más viejas o más nuevas. Podrían tener en cuenta el género de la película, obviamente, si es una película, si es un western, si es comedia, si es no sé, si es de acción. Puede tener en cuenta actores de la película, podemos tener columnas booleanas de si está o no tal actor, porque a algunos usuarios les gustan películas que tengan ciertos actores más allá de la película. Podemos tener, no sé, si ganó o no ganó Oscars, podemos tener un feature que sea la cantidad de dinero, ¿sí? Que tan taquillera fue la película, porque hay usuarios que les gustan más las películas taquilleras que las películas menos populares o menos taquilleras. Podemos tener así se pueden imaginar vectores de cientos o varios cientos de features que podemos armar para los ítems, y de la misma forma podemos armar para el usuario simplemente promediando las cosas que vio o las cosas que le gustaron. Entonces después, en base a esto y con una métrica de semejanza, podemos encontrar contenidos que matchen a los usuarios.
El más popular o el de recomendadores basados en contenidos es un recomendador que funciona muy bien, pero con el cual probablemente la mayoría de nosotros no está familiarizado, que es Pandora, que no estaba en la encuesta, porque Pandora lamentablemente en Argentina no funciona. Pandora es sino, fantástico y era fantástico. sí, si no tenemos una VPN o algo por el estilo, en Argentina no está habilitado el servicio, es una radio online donde uno dice esto me gustó, esto no me gustó, y va adaptando los contenidos. ¿Cómo hace los perfiles? Los perfiles los hace en base al contenido de los temas, no el contenido de las letras, sino temas rítmicos, ¿no? Se pueden sacar perfiles rítmicos y de tonos, ritmos, cadencias y cosas así a partir de los temas que tiene la radio, y en base a eso encuentra temas parecidos o temas que le puedan interesar al usuario. Funcionaba realmente muy bien porque al estar basado directamente en el contenido, recomendaba cosas que el usuario frecuentemente ni sabía que existían, grupos que ni sabían que existían y que sin embargo sonaban parecido a las cosas a que el usuario le gustaba. No sé, Martín, Al principio andaba acá. al principio andaba, después no, tipo, y la idea era que en algún momento iba a llegar y nunca llegó, tipo, como quedó para siempre, ¿no? Sí, yo recuerdo el Bueno. principio, ¿no? Pero era, o sea, es como que en realidad después fue algo bastante común en Spotify, pero lo que tenía interesante es que las radios de artista que te iba montando eran muy, muy buenas para lo que era esa época. O sea, te servía mucho para hacer discovery de géneros, de artistas similares y demás, capaz con, no sé, con firmas muy, muy parecidas musicales, ¿no? Eso estaba muy bueno. Es como que, no sé, descubrí muchas bandas de esa manera. Sí, sí, eso era, precisamente eso era lo más interesante, ¿no? El no tener en cuenta cuál era la banda, cuál era el tema, sino simplemente su perfil musical, por así decirlo. Eh, Encontraba cosas que realmente al usuario le gustaban y que no desconocía que existían, ¿sí? No sé, así que sí. Sirve para descubrir esas cosas que son muy difíciles de descubrir en música, ¿no? Como, no sé, esa banda de heavy metal coreano de repente suena bárbaro y que uno jamás encontraría si no fuera porque los temas suenan parecidos a los temas que uno escuchó y le gustaron. Entonces el recomendador dice, mira, tomá, y uno se sorprende, dice, ¿no? Estoy escuchando heavy metal en coreano. Bandas de hardcore chiquititas de la década del 80 de Washington, por ejemplo. Por Eso. ejemplo, eso. Bueno, no sé qué otro tenemos. Spotify es una mezcla, ¿no? Spotify tiene, la mayoría de los recomendadores grandes de ahora son una mezcla de todo. Entonces es difícil decir ahora cuál tenemos, pero Pandora fue el clásico ejemplo de contenidos en donde la idea era un poco, se estaban dejando de lado los sistemas basados en contenidos porque Amazon popularizó otro tipo de sistema y Pandora dijo, no, vamos a volver a los sistemas de contenidos y anduvo bárbaro. Entonces son sistemas que en general andan muy bien y son muy caros en cuanto a lo que se necesita para poder construirlos, porque hay que poder hacer todos los perfiles de todos los ítems. Obviamente, ¿por qué Amazon nunca usó esto? Pero no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo vamos a perfilar todas las cosas que se pueden vender en Amazon? Imagínense crear vectores, no sé, de 1000 features o demás para cada cosita que a alguien se le puede ocurrir vender en Amazon. No, ni de forma manual obviamente no se puede hacer y de forma automática sería muy difícil. Entonces, ahí se entiende por qué algunos contenidos son aptos para este tipo de sistemas y otros simplemente no. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo hacer un profile, ¿no? Si es una película animada, si es de Marvel, si tiene un supervillano, ¿no? Si pasa el test de Bechdel. ¿Saben lo que es el test de Bechdel? ¿Quién sabe qué es el test de Bechdel? María Cecilia sabe, así que nos cuente. Sabe. Exactamente. Hola, sí, era eso, lo de las mujeres que conversan y que hablen de otro hombre, de un hombre. Exacto, si hay en la película una conversación entre dos personajes femeninos que no tenga que ver con un personaje masculino. Es muy divertido. Lo divertido es que la mayoría de las películas no lo pasan. Eso es,
es divertido, pues es terrible, pero es así. Es habla mucho de las películas, principalmente de Hollywood, ¿no? Pero, Guionistas. sí, Ant-Man no lo pasa. Ant-Man no lo pasa. Bien, y así se pueden hacer montones de fichas, ¿no? Me gusta la de Parks and Recreation. Ah, sí, sí. Sí tiene, sí. Sí, tiene gente que estuvo en Parks. Y tiene gente que estuvo en Parks and Recreation. Por eso, esto para una idea que los features pueden ser tan descabellados como uno piensa y muchas veces funcionan, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿y por qué al usuario le gustan esta película y esta otra? Aparentemente no tienen nada en común, y sin embargo por ahí tienen algo en común, y los features tratan de capturar todas esas cosas para que el sistema de recomendaciones lo deduzca. YouTube sigue ganando ampliamente, después viene Mercado Libre, que es raro, ¿no? Con Mercado Libre uno entra a comprar algo en general, salvo, hay que ser muy particular para entrar al Mercado Libre a ver qué me compro, pero bueno, pero aparentemente funciona. Y Spotify viene ahí, Spotify le gana a Instagram, y yo coincido en que Netflix no es bueno para nada, Netflix para mí es siniestro. Amazon, para mí lo veo muy abajo, el sistema de recomendación de Amazon a mí me parece buenísimo, pero lo dejo abierto a debate. Eso. En libros es muy bueno, para mí. En libros, sí, en libros, en Kindle. En libros es terriblemente bueno. Sí. En donde tiene sentido, ¿no? Porque en libros, por ejemplo, yo soy lector compulsivo de ciencia ficción en formato Kindle, y llega un momento de no sabes qué leer. Decís, qué sé yo, ¿y ahora qué leo? ¿No? Tipo, no. Y una es, si un usuario te recomienda algo, en general es buenísimo. Cuando alguien que tiene gustos parecidos te recomienda algo. Pero si no, dependés del recomendador de Amazon. Y a mí me ha funcionado bastante bien. Muchas veces me pone cosas que digo, bueno, voy a probar y pruebo, y la verdad que me gustan esos libros. Así que si alguno lee ciencia ficción en Kindle, después tiro una catarata de libros, puedo tirar dependiendo de los gustos de cada uno. Ahora estoy leyendo una trilogía que debí leer antes porque era muy popular y que me la venía guardando para un momento en que no encuentre nada. Estoy leyendo el problema de los tres cuerpos, de Three Body Problem, que es de un autor chino, lamentablemente no me acuerdo ahora el nombre. Ay, la acaba Joaquín de citar. Yo no leí el primer libro, pero tiempo después traté de empezar a leer el segundo. Ahí lo citó justo Joaquín, mirá, justo lo estoy. Yo leí el primero hace un par de años y empecé a leer el bueno. segundo. Está bueno, pero... No, a mí me gustó mucho. Yo no avancé, no pude, traté de arrancar con el segundo ahora y no muy bueno, muy Dark buen Forest, libro. no. El primero es excelente, después hay que ver el primero me encantó a mí, las trilogías muchas veces hay que ponerse al lado del autor. Le funcionó muy bien el primer libro y le dijeron, hace 2 más, y no siempre es lo mismo, ¿no? Me pasó eso, por ejemplo, hay un libro que ganó un premio, no sé si premio Hugo o Nebula, de ciencia ficción, que es Children of Time, de Adrian Tchaikovsky. El primero es excelente y el segundo me pareció súper forzado. Tipo, lo hicieron escribir la continuación, tipo, y ya se pierde la magia, ¿no? Tipo, está bueno. Y no ganó el Hugo Award, definitivamente. No ganó nada después, tipo. Sí, claro. Bueno, esto entonces sobre sistemas de contenidos. ¿Alguna pregunta? ¿Sistemas de contenidos? Una pregunta que me quedó medio tapada en el chat es si los perfiles de los sistemas basados en contenidos también hay algunas versiones que pueden olvidar. Digo, no sea que uno busque, quiero comprar esta heladera y toda tu vida te recomienda heladeras y ya no lo necesitas. La respuesta es que en general no. Tipo, estaría buenísimo que hagan eso, pero en general no lo hacen. Y eso lo ves en muchos lados. Como decís vos, ¿no? Tipo, te persigue por toda tu vida una heladera y ya la compraste o simplemente estabas buscando un precio. Por ejemplo, el de Amazon no perdona. No sé ahora, pero en su momento, una vez hice unas compras para mi hermana y tipo, nunca compren cosas para alguien que tiene gustos distintos, porque me perseguían cosas para mi hermana, digamos, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Tipo, por el mundo. Así que sí. Yo leí el primero, me gustó y lo dejé ahí. ¿El primero de cuáles, decía Joaquín? De Tchaikovsky, sí, el primero es buenísimo.
Goodreads está bueno, Goodreads está muy bueno, sí. Sí, está muy bueno el recomendador de Goodreads, sí. Bien. La tercera rama de recomendadores son los que empezó Amazon, Netflix también, que son los llamados recomendadores basados en calificaciones. La idea acá es ignoramos el contenido, no importa de qué trata la película o qué película es, sino que lo único que tengo en cuenta es las calificaciones que los usuarios le pusieron a los ítems. Originalmente la idea era, lo más popular era tener calificaciones de 1 a 5, que es lo que tenemos en esa matriz, ¿no? Los usuarios le ponían de 1 a 5 estrellitas a los ítems, en Amazon se sigue haciendo, en Netflix se hacía, y ahora dejó de hacerse, ¿sí? Porque ahora muchas veces la calificación no es explícita, sino que es directamente implícita. Uno tiene que deducir una calificación, por ejemplo, si el usuario vio la película, le pone un 1, si no la vio, 0. Si la vio y la empezó, o si la vio y la empezó, le pone un 0, tipo, esto no le gustó. Tipo, ¿no? Y si la vio, le pone un 1, ¿no? Cosas así. O en Spotify, si escuchó la canción completa o la escuchó más de una vez, le pone un 1. Y si no, le pone 0, ¿no? Si la escuchó y no la escuchó nunca más, le pone 0. Y a todo lo que no escuchó, tiene signo de pregunta, ¿sí? Esta es una matriz que tiene dos características. Una es que es una matriz que no existe, ¿no? Es inviable, porque tiene millones por millones, así que no existe físicamente en ningún lado la matriz como matriz. Existe simplemente como las calificaciones individuales, ¿no? Y es súper dispersa. La gran mayoría de los casilleritos en esta matriz son desconocidos, que son las incógnitas que queremos resolver, ¿sí? ¿Cómo hubiera calificado tal usuario, tal película? Es la incógnita. Acá lo importante es que tanto con números de 1 a 5 como con unos a ceros, esto funciona igual, ¿sí? Lo único que hay que hacer es cambiar lo que tiene la matriz, pero los algoritmos son los mismos. Bien, hay dos tipos de filtrado colaborativo. Uno es lo que se conoce como user versus user y otro es item-item. ¿Sí? En los sistemas de filtrado colaborativo de user-user, la idea es encontrar los usuarios más parecidos al usuario target, al usuario al cual yo le quiero recomendar, y recomendarle cosas que a esos usuarios les gustaron y el usuario target no vio. ¿Sí? O sea, dado un usuario, busco los usuarios más similares a ese usuario, me fijo qué cosas les gustaron a esos usuarios que mi usuario no vio y recomiendo eso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Acá tenemos un ejemplo de una matriz binaria, ¿sí? Y la pregunta es para ese usuario, tenemos a Jason, a Andy, a Sarah y a Sam, y para el usuario que no tiene nombre, que le gustó Inside Out, la pregunta es, ¿qué le recomiendo? ¿Minions, Avengers o le recomiendo Ant-Man? ¿Sí? Esa es la pregunta que me quiero hacer. Entonces, lo que hacemos es ver cómo calificaron otras películas los usuarios, en este caso que les gustó Inside Out. ¿Sí? Pero ahora vamos a eso. Vamos a pasar acá. Entonces, entre usuarios, ¿cómo se calcula la semejanza? En general se calcula con esta fórmula, que es la correlación de Pearson, que tiene el detalle de que si los vectores están normalizados, fíjense que lo de abajo es 1, si las normas de los vectores son 1, queda el coseno entre los vectores. ¿Sí? La correlación de Pearson cuando los vectores están normalizados es el coseno. Entonces, acá en este ejemplo lo que hacemos es, para un usuario que yo quiero hacer, puedo hacer, bueno, puedo primero sacar estos promedios, ¿no? Puedo hacer estas cuentas y después calcular la semejanza entre los usuarios. Como hay que calcular potencialmente millones de semejanzas, podríamos usar LSH, que ya la vimos, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuáles son los pasos del filtrado colaborativo user-user? Primer paso es calcular la semejanza entre el usuario y todos los demás. ¿Y cómo se hace? Con los vectores de calificaciones, ¿sí? Tomo los vectores de calificaciones de los usuarios y calculo la correlación de Pearson entre esos vectores. Entre los elementos de los vectores en los cuales los dos usuarios calificaron, ¿no? Pues las cosas que un usuario no vio, ninguno de los dos no vio, no forman parte del universo de cosas comparables. Entonces calculo esa correlación entre las cosas que los dos usuarios vieron y calificaron,
ya sea con números de 1 a 5 o con números entre 0 y 1. Y luego, una vez que tengo calculadas todas las correlaciones, me quedo con los n usuarios más parecidos, ¿sí? Donde ese n o sk es un número a definir. Me quedo, no sé, los 10, 20 usuarios más parecidos. Y después, para esos 20 usuarios más parecidos, si yo quiero estimar la calificación de un ítem, lo que hago es un promedio ponderado de las calificaciones que esos 20 usuarios le dieron a los ítems que mi usuario no vio, ¿sí? Y ponderando por qué y por la semejanza, ¿sí? Cuanto más parecido es el usuario al usuario target, más peso va a tener la calificación que le dio al ítem, ¿sí? Entonces, simplemente es un promedio ponderado de las calificaciones de los ítems que el usuario no vio, donde la ponderación está dada por la semejanza que hay entre el usuario target y los usuarios que están en el top K de vecinos más cercanos de ese usuario y que sí vieron o sí calificaron esos ítems que el usuario no vio. Bien, a ver, duda. El resto, división por el promedio. Existen las dos cosas, ¿eh? Hay restas y hay divisiones. En general se resta, los promedios se restan. Ahora después vamos, creo que hay otro ejemplo de esto y lo vamos a ver. Bien. Cuando el sistema es ítem-ítem, lo que hay que hacer es, para los ítems que el usuario vio, encontrar los ítems más parecidos, ¿sí? Y es lo mismo, pero es exactamente el mismo caso, pero traspuesto, ¿sí? En lugar de encontrar los n usuarios más parecidos, encuentro los n ítems más parecidos, ¿sí? Y después ponderamos, de nuevo, por la calificación que se haya dado a esos ítems, ¿sí? Por el grado de semejanza del ítem que el usuario le dio. Ahora, vamos a verlo en este es un ejemplo más concreto porque es un poquito más como se implementan hoy en día, que en general tiene que ver con las desviaciones, ¿sí? El sistema colaborativo tiene estos 4 componentes mínimamente, podemos agregar después un quinto componente, un sexto componente que puede ser el tiempo, pero mínimamente tiene estos 4 componentes. R sub IJ es la calificación que el usuario I le daría al ítem J, ¿sí? El ítem J el usuario no lo vio o no lo calificó, y el usuario I es el usuario que yo quiero recomendar, ¿sí? Entonces, estas son las cosas que yo quiero estimar para después saber qué recomendar. Mu es el promedio global de todas las calificaciones de todos los ítems, ¿sí? Es un promedio global de todos mis contenidos. Por ejemplo, si todos mis contenidos tienen promedio, no sé, 3.22, mu es 3.22. Es el promedio de todos los números de la matriz. Después, el delta sub i es la desviación entre el usuario y el promedio de calificaciones del usuario i y el promedio global mu. Delta sub i mide qué tan severo es el usuario, ¿sí? Por ejemplo, si el promedio global es 3 y delta sub i es más 0.5, quiere decir que el promedio del usuario es 3.5, ¿sí? El usuario en general califica por encima del promedio global. ¿Está bien? Es como decir, bueno, yo parto del promedio global, ¿no? Ahora, podemos verlo de esta forma, ¿no? Supongamos que quiero recomendar algo y que lo único que sé es cuánto es el promedio global. Bueno, entonces todas las películas son lo mismo, ¿sí? Yo digo, para todas estimo el promedio global, 3. Ahora, yo digo, bueno, pero te agrego información, te digo que el usuario es fulano. Ah, bueno, entonces si el usuario es fulano y fulano tiende a calificar un poco más, mi calificación ahora es 3.5, ¿sí? Pero es 3.5 de nuevo para todos los ítems. Y luego agrego la desviación del ítem, que es, calculo el promedio de todas las calificaciones de ese ítem, de esa película, por ejemplo, y me fijo cuánto es el desvío con respecto al global, ¿sí? Entonces, eso me dice qué tan bueno o qué tan malo es el ítem J. Por ejemplo, no sé, si la película tiene promedio 2 y la calificación, el promedio global es 3, eso es menos 1, ¿sí? Es como decir, bueno, empezamos con 3, sumamos 0,5 porque el usuario en general le gustan las cosas más que al promedio de usuarios del sitio, y restamos 1 porque este ítem tiene un promedio malo, ¿sí? Esos son los 3 primeros componentes. El cuarto componente es la desviación que tiene en cuenta al usuario
y la película, ¿sí? O sea, para este usuario y esta película, ¿cuánto me desvío del promedio global? Y ese se puede calcular, ya sea con el sistema user-user o con el sistema item-item, en donde el detalle es que lo que yo tengo que poner en la matriz no son ya las calificaciones absolutas, sino que son las desviaciones respecto del promedio global, ¿sí? Si un usuario calificó una película con 4 y el promedio global es 3, ahí va un 1, ¿sí? En la matriz. Porque entonces después cuando hago todas las cuentas, lo que me da es cuál es la desviación que corresponde para ese usuario y esa película, ¿sí? Entonces, esta es la fórmula que explica básicamente cómo funciona el filtrado colaborativo. El filtrado colaborativo aparece en el delta sub IJ. Ahí es donde aparece el algoritmo de filtrado colaborativo, ¿sí? Para sacar el delta sub IJ tienen que calcular o user-user o item-item, ¿sí? Y después los otros números dependen uno del usuario, otro de la película y el otro es global para todos. Bien. Preguntas por acá. No, el MU es de todas las películas, es de todos los ítems de todo el sitio. Es el promedio de todos los números que existen en toda la matriz. Es global. Es para todos los usuarios y todos los ítems. Todas las películas y todos los usuarios. Todo. MU es todo. Porque vos lo que vas a calcular es cuánto te desvías de MU, ¿sí? O sea, si es de nuevo, vos lo que tenés que pensar es, si yo no sé nada, ¿no? Tipo, digo, ¿qué calificación le va a poner el usuario a Inside Out? Entonces yo te pregunto, bueno, ¿qué sabemos? Nada. Bueno, si no sabemos nada, digo que le va a poner 3, que es el promedio global de todas las calificaciones que existen en mi sitio. Ahora te digo, bueno, pero sé quién es el usuario. Bueno, si sabes quién es el usuario, calculo el promedio del usuario, y si el usuario en general tiene promedio 2, y el promedio global era 3, resto 1, ¿no? Ahora, para Inside Out, yo estimo 2. Y te digo, bueno, pero te agrego que la película es Inside Out. Ah, bueno, ¿e Inside Out qué promedio tiene? 4. 4 es 1 más que el global, entonces sumo 1. Estoy de nuevo en 3. Y ahora te digo, bueno, pero considerando el usuario y el ítem. Y ahí viene el filtrado colaborativo y ese te agrega, no sé, un más 0.25. Entonces, tu calificación final es 3.25 para ese ítem. Después, obviamente, ¿qué recomendás? Bueno, ordenás de acuerdo a estas estimaciones y tratás de buscar variedad de alguna forma entre los ítems que tienen calificaciones más altas como predicción. Eso es un poquito cómo funciona esto. Acá hay un detalle que quiero aclarar que es súper importante para que no se frustren con los ejemplos y los ejercicios. Hay que tener en cuenta que los sistemas de recomendaciones en general, los vectores, tienen miles o millones de dimensiones, ¿sí? Hay miles o millones de películas, miles o millones de libros, miles o millones de ítems, y en los ejercicios hay 5, 4, ¿sí? Son estas matrices chiquititas, estas cosas por el estilo. Cuando aparecen estos casos chiquititos de juguete, empiezan a aparecer casos patológicos en donde uno dice, bueno, ¿qué pasa si mis semejanzas son todas negativas, ¿no? O ¿qué pasa si solo tengo una semejanza, ¿no? O ¿qué pasa si no hay semejanzas, ¿no? Y cosas por el estilo. O ¿qué pasa si todas las estimaciones me dan negativas, ¿no? O una me da positiva y la otra negativa. O tengo que tomar los 3 vecinos más cercanos y tengo 2 positivos y los demás negativos. ¿Qué tomo? ¿El menos negativo o los negativos los ignoro? La respuesta a todas esas preguntas es la misma. Nobody cares. O sea, ¿por qué? Porque son casos patológicos, son casos que no se dan en la realidad, entonces a nadie le importa, tipo, ¿qué pasa cuando hay 4 películas y 5 usuarios? O sea, ¿cómo se hace esto con 4 películas y 5 usuarios? A nadie le importa, pueden tomar, no sé, el criterio que sea. Les digo esto porque uno dice, me topé con este caso, ¿y cuál será la forma correcta? Bueno, no hay una forma correcta. Tratamos en los ejercicios de que eso no pase, pero es difícil porque, de nuevo, los ejemplos, al construirlos, a veces pasan esas cosas extrañas. Recomendación, no estresarse por esas cosas, ¿sí? O sea, esto en general funciona sin problemas, tipo, cuando no funciona no hay que preocuparse, hay que ignorar el caso, tipo, ¿no? Tipo, les dieron todas las semejanzas negativas y te lo ignoro, esto no existe, ¿sí? No está pasando, y a otra cosa. ¿Se entendió? Esa recomendación es muy importante para sobrevivir al algoritmo de filtrado colaborativo sin volverse loco, ¿sí? Pues si no vienen, bueno, me piden los 3 vecinos más cercanos, tengo 2 positivos, 2 negativos, ¿y qué hago?
tomo solo los dos positivos, dos y uno el menos negativo de los otros, ¿no? ¿Qué cosa? O solo uno es positivo y los otros son negativos. Entonces, ¿qué hago? Tomo uno solo. Y si tomo uno solo, ¿cómo hago un promedio con una sola cosa, no? Son todos casos patológicos. Bueno, ¿preguntas? ¿Se entendió eso? Bueno, ¿cómo va? ¿Nuestra encuesta sigue ganando YouTube? YouTube sigue ganando. Spotify está segundo. Con Mercado Libre empatado. A mí Spotify me parece que Spotify anda bien, estoy de acuerdo que esté segundo. Me parece que está un poco sobrevalorado, especialmente, por ahí Martín me acompaña en esto, habiendo conocido Pandora. Me parece que con la data que tiene Spotify, la cantidad de data que tiene, debería recomendar mejor de lo que recomienda. O sea, ¿recomienda bien? Sí, es mejor que, no sé, que Netflix, sí, seguro, le gana por afano. Pero tal vez debería ser mejor todavía, ¿no? Sí, comparto. Yo no encuentro cosas, de vez en cuando encuentro cosas en Spotify que uno dice, uy, qué bueno lo que me recomendó, no lo hubiera encontrado, pero no es todo el tiempo, ¿no? De repente recomiendo cosas. Yo no sé, igual yo tengo mis dudas del tipo de peso que le dan a la popularidad también que tiene lo que se está escuchando, que para mí hay algo de eso también. Puede ser. Porque a mí me pasó de ponerme a escuchar cosas más de nicho y que las recomendaciones estén buenas, pero justamente cuando te metes en cosas muy de nicho, por decir, vamos a escuchar bandas que hacen mad rock en Japón, cosas por el estilo, y bueno, que aparezcan un par de bandas que están buenas, relacionadas a eso y demás. Pero Sí, después cuando vas a lo general, es como que capaz es medio obvio, ¿no? No sé, un poco a por lo mí menos como mi frustración con Spotify es, no sé si alguna vez les pasó a ustedes, no se acuerdan el nombre de un tema, y dicen, bueno, voy a poner cosas parecidas y no encuentra ese otro. Tipo, es como que, o sea, es parecido para ustedes, pero para Spotify no. Tipo, entonces, ¿no? Sí. No cumple esa función. Muy malo, dice Joaquín. No sé si es malo, es mejor que el de Netflix. El de Netflix debe ser el peor recomendador del mundo. Ya vamos a ir pasando por ahí. Lo que pasa que para Bueno, mí los recomendadores, o sea, a medida que también las plataformas empezaron a hacer contenido, ¿no? O sea, como que empezó a cambiar un poco. Antes tenían como acceso a un catálogo muy, muy grande. O sea, que se ve mucho con el recomendador de Netflix también. Cuando a Netflix le sacaron todo lo que era lo que se llama el catálogo de Stars, que es gran parte del cine interesante hace tiempo que uno capaz conoce y demás. Y para mí el recomendar lo empiezan a utilizar de otra forma, ¿no? Es decir, trato de recomendar algo parecido de lo que tengo en el catálogo, más allá de que entiendo que vos, no sé, querés ver Jurassic Park, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, trato de recomendarte así. Y ahí es como un poco que la experiencia de recomendación es mala, pero al mismo tiempo internamente los tipos lo están usando para ver qué tipo de contenido también ellos producen. O sea, para mí está tomando unas vueltas un poco bizarras todo esto, pero es una opinión sí, personal. comparto. A mí el de Netflix me da ganas de tirarle el control remoto por la cabeza a veces, tipo, Sí, que hace unos años no era, hace un par de años no era tan así, o sea, realmente. me recomienda cosas que ya vi, no solo eso, sino que yo me había olvidado que las había visto, y de pronto empiezo a ver algo y digo, pero esto yo ya lo vi, ¿no? Sí, pues, o sea, tiene errores así, bugs espantosos, y después tiene cosas de tipo, sí, insiste con cosas que no voy a ver, y no se da Te cuenta. recomienda cosas que producen ellos, para meterte las cosas que producen ellos nomás. No sé, tipo, si es la idea, pero Sí. bueno, habría que ver. Bueno, métricas de sistemas de recomendaciones, estas son las más populares. RMCE es en donde no tenemos en cuenta el orden, sino el error entre la predicción que hacemos y valores conocidos. ¿Sí? Es como que nos reservamos un grupito de calificaciones conocidas y después cuando hacemos las predicciones vemos si el recomendador acertó o no esas recomendaciones. Y la otra que es muy popular hoy en día es la NDSG, que es el Normalized Discounted Cumulative Gain, que ahí lo que tiene en cuenta es si el orden en que ordeno las películas o los ítems es el orden ideal, de nuevo, reservando calificaciones conocidas. Acá quiero abrir un pequeño paréntesis que es importante, que es que en los sistemas de recomendación, al contrario que en la mayoría de los algoritmos de Machine Learning,
hacer pruebas de un sistema de recomendación es algo bastante tramposo, es algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque piensen en el siguiente caso. Yo digo, bueno, ¿cómo pruebo un sistema de recomendación? Y tengo un montón de calificaciones, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a reservar un grupito de calificaciones y voy a entrenar el recomendador con las otras. Y después voy a ver si las recomendaciones que hace el recomendador coinciden con las que yo oculté. El tema es que podrían no coincidir y el recomendador igual podría ser excelente, porque ese es precisamente el objetivo de un recomendador, encontrar cosas, ¿no? Entonces, imagínense que al usuario, no sé, le gustaba Inside Out y le gustaba, no sé, Arma Mortal y le gustaba Jurassic Park, ¿no? Entonces, yo le saco Inside Out y le digo, a ver, descubrí que al que le gusta Jurassic Park y Arma Mortal le va a gustar Inside Out. Eso no tiene ningún sentido. Primero, porque le estoy sacando información que el recomendador necesitaría. Y segundo, porque a lo mejor me recomienda otra cosa, y esa otra cosa que me recomienda es mucho mejor que la que yo pretendía que el sistema tenga que encontrar. Mucho cuidado con esto, porque todas las evaluaciones en general están bastante rotas. Lo que hay que hacer, ¿qué hay que hacer? Bueno, uno en definitiva tiene un objetivo siempre de negocio, ¿no? Para el sistema de recomendación. Sea uno Spotify o Netflix o el que sea, uno dice, bueno, si yo tengo dos sistemas de recomendación, tengo una forma desde el negocio de evaluar cuál es mejor. Entonces, en general lo que hay que hacer es eso, hay que hacer un A/B test, y como los A/B tests son caros, en general lo que se busca es cuál de estas métricas mejor se correlaciona con la métrica de negocio que yo tengo, ¿no? O sea, si yo hago este A/B test, ¿no? Este A/B test me da ganadora al sistema B sobre el A, bueno, de estas métricas, ¿cuál me daba ganadora B sobre A? ¿No? Y así voy viendo para después ya de un tiempo y de tener una cierta experiencia en el tema, decir, no, esta métrica yo ya la puedo usar directamente sin hacer el A/B test y ya sé que cuando un algoritmo le gana a otro en esta métrica, a mí me va a ir mejor. Pero hay que tener mucho cuidado con estas métricas, porque sin ese análisis de correlación esto es fruta, ¿eh? Puede ser absolutamente frutal lo que tengamos de estas métricas. No es como en otros algoritmos de Machine Learning. De nuevo, el sistema de recomendación podría recomendar cualquier cosa y podría estar mucho mejor de lo que uno piensa. Bien, la segunda gran familia de algoritmos de recomendación tiene que ver con la factorización de matrices. Esto surge en el famosísimo concurso de Netflix que empezó creo que en el año 2006 o 2007 y terminó en el 2009. Este concurso fue muy famoso porque Netflix tenía un sistema de recomendación y armaron un concurso en donde la idea era, bueno, armemos un concurso para ver qué hacen los usuarios con nuestros datos, qué tipo de sistemas de recomendaciones pueden hacer, y alguien en Netflix dijo, bueno, pero los usuarios son chicos que están por ahí, chicos y chicas en sus casas y demás, no van a hacerlo mejor que nosotros que somos Netflix. Es verdad, bueno, pero igual por ahí nos sirve, pongamos un premio de $1 millón si alguien lo mejora, ¿no? Si alguien mejora, no sé, un 5% nuestro resultado, le damos $1 millón. A la semana del concurso ya habían superado ese 5%, o sea que a la semana Netflix ya sabía que tenía que pagar el $1 millón. Así que la primera lección que aprendimos con el concurso de Netflix fue a no subestimar el poder de las comunidades, ¿no? No importa qué empresa seas, no importa qué tan grosso seas, si vos abrís el problema, te lo van a mejorar. Es inevitable eso, ¿sí? No importa, vos decís, no, pero yo sé todo el negocio, tengo todo el know-how, tengo más data, más cosas, no importa, te lo van a mejorar igual, ¿sí? Y eso es una lección muy importante porque hay algunas compañías que esto todavía no lo entienden. Muchas veces uno tiene charlas y dice, no, nosotros esto lo hemos resuelto de una forma propia nuestra y es insuperable, no lo van a hacer mejor afuera. Y no es verdad. No lo hacen mejor afuera simplemente porque no lo abriste, porque pensás que tenés algo súper secreto y no es así, ¿sí? Hay cosas mejores dando vueltas por afuera. Bueno, este concurso terminó de una forma muy épica porque cuando venció el plazo, el resultado final, la métrica era RMSE, o sea, el error cuadrático medio, fue un empate entre dos equipos. Entonces terminó ganando el equipo que había hecho el submit antes. O sea, empataron en primer y segundo puesto y el que submitió primero fue el que terminó ganando. Imagínense lo difícil que es empatar en RMC, que es una métrica que tiene un montón de números, ¿no? Eventualmente, y estos dos equipos empataron.
Y ahí está el equipo que ganó. Otra cosa muy interesante de este concurso, y por qué lo mencionamos acá, porque fue en este concurso que se descubrió esta familia de algoritmos de factorización de matrices, que no se usaban para sistemas de recomendación en absoluto hasta este concurso. Acá aparecieron, y entonces de este concurso derivó un paper muy importante en la literatura de recomendaciones, que es Factorization Meets the Neighborhood, se llama el paper, que es del equipo que ganó el premio Netflix. Este paper, precisamente, de Yehuda Koren y otros, que es cómo funciona un sistema de filtrado colaborativo usando factorización de matrices y un montón de trucos más. Por eso dice multifaceted, porque tiene un montón de facetas este algoritmo. El algoritmo que se inventó a raíz de este concurso es este que se llama SVD++, que tiene un nombre muy desafortunado porque no tiene nada que ver con la SVD y no está hecho en C++, no tiene ni más ni SVD, pero se llama SVD++. Entonces, primer punto a recordar es que esto no tiene nada que ver con la SVD, salvo el nombre. Y la idea es, si yo tengo la matriz de calificaciones, la idea es si yo puedo descomponer esta matriz de calificaciones en el producto de dos matrices Q y P, en donde Q tiene tantas filas como ítems y tantas columnas como una cantidad de factores latentes yo elijo, ¿no? Por ejemplo, si hay 100.000 usuarios, yo digo, bueno, voy a tener una matriz Q de 100.000 por 100, y después voy a tener una matriz P de 100 por, no sé, 200.000, ¿no? Los que sean los usuarios. En definitiva, el producto de esas matrices, si se pudiera hacer, obviamente la matriz no existe, me daría todas las calificaciones conocidas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es muy simple, es encontrar esas dos matrices Q y P, tales que el producto de Q y P minimice el RMC para los valores conocidos, ¿sí? De la matriz original, porque hay valores que no conozco. Entonces, esos valores que no conozco son mis predicciones, y para los conocidos trato de minimizar el error. No es ni más ni menos que un problema de cuadrados mínimos incompletos, ¿sí? Es cuadrados mínimos con datos incompletos. Este es el ejemplo, ¿no? Tenemos la matriz que queremos estimar y esas dos matrices que queremos encontrar. Entonces, al encontrar esas dos matrices, automáticamente multiplicando una fila de la matriz Q, por una fila de la matriz P, obtengo la calificación que me falta, una fila de Q, perdón, por una columna de P, obtengo la calificación que me falta para el ítem que yo quiero estimar. Hay varios algoritmos para calcular esto. En la transparencia explica el método de gradient descent, que es uno de los más populares. Otro muy lindo es este de ALS, Alternating Least Squares, que es como cuadrados mínimos alternados. ¿Cómo funciona esto? Es muy divertido. Tengo que encontrar dos matrices, P y Q. Entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, inicializo una de las matrices al azar, P, y como P está inicializada al azar y el resultado lo conozco, despejo Q. ¿Sí? O sea, por cuadrados mínimos despejo Q en función de P. Y ahora hago al revés, digo, bueno, Q es fija y tengo la otra matriz, entonces despejo P. Y ahora digo, bueno, P es fija y tengo los otros resultados, despejo Q. Y así voy alternando, por eso se llama Alternating Least Squares, hasta que el método converge. Esto está implementado incluso en clusters. En Apache tiene una suite de cosas que tiene este método para factorizar matrices y sirve para matrices realmente enormes y funciona bien. Gradient descent también. O sea, en definitiva, factorizar matrices no es tan costoso computacionalmente como uno se lo imaginaría, ¿sí? Se han factorizado matrices en clusters de Spark de millones por millones, de filas por columnas, y se han factorizado sin problemas. Entonces, esto es un método muy viable para un sistema de recomendaciones. ¿Esto cómo se usa? Bueno, simplemente ese producto de esa fila por esa columna me estima las calificaciones que faltan. En general se usa este método en conjunto con otros. Lo he visto suelto en algunas veces, hay algunos recomendadores sueltos usando solamente factorización de matrices que funcionan bastante bien. De nuevo, acuérdense, la SVD no tiene nada que ver y lo único que estamos tratando de hacer es encontrar estas dos matrices. Ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el número mágico este de la cantidad de factores latentes? Ese es un hiperparámetro que hay que encontrar, pero suele estar en el orden entre 50 y 300. 50, 100, 200, 300 factores latentes.
Esos factores latentes son como la representación de lo que sería un sistema de contenidos, ¿sí? Los aplausos no son para mí, si es un mosquito que está dando vueltas acá. Hay muchos mosquitos. El mosquito es el animal con el cual más la humanidad va a tardar en comunicarse. Es muy difícil comunicarse con un mosquito, no entiende, no hay caso, no quieren comprender. Sí. Bien, ¿en qué estaba? En la factorización de matrices. Este es entonces uno de los algoritmos basados en calificaciones, una de las familias de algoritmos que se usan bastante hoy en día, y es tan simple como resolver este problema de factorización de dos matrices. La tercera familia de algoritmos que quería mencionar es Factorization Machines, que es importante. ¿Por qué? Porque en general las competencias de sistemas de recomendaciones últimamente las andan ganando con este algoritmo, con Factorization Machines o con alguna variante de Factorization Machines, que es algo bastante nuevo y que suele funcionar bastante bien. La idea es partir de una simple regresión lineal, ¿no? Donde tenemos triplas del estilo, está el usuario, está la película o el ítem y está el rating, y podemos pensar en una simple regresión lineal de tipo un término independiente más un cierto peso por cuál es el usuario, más un cierto peso por cuál es la película, en donde este user ID y este movie ID en realidad no puedo multiplicar por el user ID, que es 13.515, porque no tiene sentido. Entonces lo que tendría que hacer es encodear con one hot encoding con n columnas binarias, donde n pueden ser millones, ¿sí? Y tener tantos pesos como columnas binarias, ¿sí? Donde solamente uno de estos Ws va a tener valor, porque solamente uno de estos XY va a ser 1, ¿sí? O sea, va a ser 1, si el usuario es el 16.000, para la columna 16.000 voy a tener un 1, entonces el W sub 16.000 va a tener algún peso distinto de 0 y todos los demás W sub I van a ser 0, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los XY van a ser 0 salvo X sub 16.000. Y lo mismo con la película, ¿sí? Entonces, yo podría decir que mi regresión lineal es el término independiente más la sumatoria de todos los WI por todos los XY, donde de nuevo uno solo de esos va a ser distinto de 0, más la sumatoria de todos los W sub J por los X sub J, ¿sí? El tema acá es que si yo tengo esto, sé cuál es el usuario, sé cuál es la película, pero no tengo la interacción entre el usuario y la película, ¿sí? Es como decir, puedo estimar, es como el sistema que teníamos de filtrado colaborativo, donde teníamos mu más delta I más delta J, y es como que terminaría ahí, ¿no? Recomiendo en base a cuál es el usuario, cuál es la película, pero no tengo nada que me relacione el usuario con la película. Entonces, ahí viene la factorización. Uno podría decir, bueno, creo todos los coeficientes de interacción, creo todas las interacciones entre usuarios y películas. Digo, usuario 1, película 1, y tiene un coeficiente. Usuario 1, película 2, tiene otro coeficiente. Usuario 1, película 3, y tiene otro coeficiente. Eso funciona muy bien, pero obviamente la cantidad de variables, de coeficientes que yo tendría que agregar es imposible de manejar, ¿sí? Es un problema de explosión combinatoria. Si yo tengo 1.000.000 de películas por 1.000.000 de usuarios, necesitaría 1 billón, ¿sí? De coeficientes, ¿sí? Eso no se podría manejar. Ese es el problema que resuelve el algoritmo de Factorization Machine, ¿sí? Cómo tener ese billón de interacciones sin tener que agregar un billón de variables en una regresión lineal. Y el método es bastante elegante. La idea es que cada variable la representamos con un vector de K elementos. De nuevo, K es un número que hay que encontrar, que es una cantidad de factores latentes. Y ahora, lo que vamos a hacer, como tengo representado a cada columna, en lugar de ser un número, que es 1 o 0, tiene un vector, yo puedo representar la interacción entre cualquier usuario y cualquier película como el producto interno de esos dos vectores. Entonces, si tengo 1.000.000 de usuarios y 1.000.000 de películas, lo único que necesito es 2 millones de vectores. Y puedo calcular cualquier interacción calculando el producto interno
entre esos vectores. Y no necesito calcular 1.000.000.000 de productos internos, porque solamente uno de esos productos internos tiene sentido, que es para el usuario que estoy considerando y la película que estoy considerando, pues todos los demás van a ser cero, ¿sí? Como que no tienen sentido. Entonces yo tengo todas las interacciones posibles y lo único que necesito es tantos vectorcitos de cada dimensiones como usuarios ítems o usuarios más películas tengo, ¿sí? Fíjense cómo queda reescrita la regresión lineal, tiene el término independiente, después tiene la regresión lineal común, ¿sí? De W sub I por XI, y después tiene esa doble sumatoria del producto interno de BI por BJ, por XI por XJ, en donde solamente un XI y un XJ son uno, y ese es el único producto interno que tengo que calcular. Para esta familia de algoritmos hay una biblioteca que se llama fmlib, que es más o menos estándar, que pueden usar si quieren hacer experimentos con Factorization Machines. Factorization Machines se puede usar también para clasificación, o sea, este truco de factorizar sirve no solo para recomendadores, sino también para clasificadores, en donde en lugar de poner las calificaciones pongo 1, 0. Uno podría ver que un recomendador en donde las cosas son implícitas y valen 0 o 1 es algo así como un clasificador binario. Entonces se han usado también para estas cosas. Pero si se fijan las últimas competencias y recomendaciones, en general este tipo de algoritmos le gana a los anteriores y está muy bueno saber usarlos, jugar con fmlib, que es una biblioteca bastante sencilla de usar. Bueno, este fue el repaso. Si fue medio extenso, les pido disculpas. Y ahora podemos atender alguna pregunta. A ver, ¿quién ganó finalmente la encuesta? Ganó YouTube, después viene Spotify, después viene Mercado Libre, Instagram, Netflix. Yo estoy súper de acuerdo con la encuesta, salvo que Netflix no le puede ganar a Amazon. Para mí no le puede ganar de ninguna manera, pero bueno, son poquitos votos, entonces por ahí hay algo de ruido en la cola final. Así que sí. Es difícil, los sistemas de recomendación son difíciles, son bastante complejos. Casi todos los recomendadores modernos son un mix de un montón de cosas, ¿sí? Se usa filtrado colaborativo, se usa user-user, se usa item-item, se usa por ahí alguna factorización de matrices, a veces se usa factorization machines, también en general se usa todo en conjunto. Es muy raro en un sistema de recomendaciones descartar un algoritmo. Cualquier cosa que uno agregue aporta, en general. Entonces son ensambles de cosas. De hecho, el que ganó el premio Netflix era un ensamble de 200 recomendadores, por eso Netflix nunca lo terminó implementando, porque dijo, bueno, muy lindo, ganaron, pero esto es imposible poner esto en producción. Además, Netflix estaba cambiando el modelo de negocio en ese momento, así que no le sirvió mucho el concurso, salvo para publicidad. Para eso sí les funcionó mucho, ¿no? Esa fue la época en que, justo la época en que Blockbuster pudo comprar Netflix y no les pareció un buen negocio. Después todos sabemos cómo termina la historia, ¿no? Pero Blockbuster en un momento estuvo a punto de comprar Netflix y les pareció que no era un buen negocio. Blockbuster fue la cadena que llegó a tener en Estados Unidos, creo que había más Blockbusters que ciudades, que era una cosa impresionante. Acá también había muchos, pero en Estados Unidos había un Blockbuster. En todo pueblo, por más chiquito que sea, había un Blockbuster. Pasá el link, Martín, si tenés. Una consulta. Sí. En otras materias, en algoritmos 2, y bueno, en general se dice que la gente tiende a formar comunidades y a encerrarse en ellas. Y justamente con ese criterio es el problema ahora de que dirigen las opiniones políticas para influenciar a la gente. Lo que digo es, ya de por sí, parece que es bastante natural que la gente se meta en comunidades y que se cierre. A lo que voy es, esto de los sistemas de recomendación, de descubrimiento, que hacen como que la gente salga de esas burbujas. ¿La idea cuál es? ¿La satisfacción del usuario? Porque parece que los usuarios ya están suficientemente satisfechos encerrándose en esas comunidades. ¿O la idea es romper justamente con esto?
No, la idea nunca es la satisfacción del usuario, la idea es ganar plata. Tipo, ahora, si la satisfacción del usuario te da plata, pues vamos a satisfacerlos, ¿no? O sea, tenés que pensarlo desde ese punto de vista. Netflix lo que quiere es tener más horas de streaming, más contenidos, más suscriptores. Amazon, ¿qué es lo que quiere? Amazon quiere vender más, digamos. Amazon, en realidad, pues Amazon tiene... Amazon lo que quiere en realidad era dominar el mundo, pero va en camino de eso. Y vender es una forma. Mercado Libre quiere vender, tipo Spotify quiere también vender suscripciones. Si la forma de hacerlo es que los usuarios escuchen cosas que les gusten o encuentren cosas que les gusten, bárbaro, pero siempre la métrica es una métrica de negocio y siempre tiene que ver con plata, en general para los recomendadores. Y con respecto a lo que vos decís de comunidades, es un problema de homofilia, así se llama en redes sociales y en grafos en general de comunidades. No sé si hay algún estudio de recomendadores por comunidad, lo desconozco, pero podría ser algo interesante como línea de investigación. No tengo muy en claro si hay algo que mezcle el análisis de comunidades en grafos, en redes sociales, en cualquier tipo de comunidades, y los recomendadores. Preguntaba porque digo, parece como que la filosofía, perdón, parece que la filosofía de las cosas están como en contraposición, porque los sistemas de recomendación dice a la gente le gusta la variedad, le gusta lo nuevo, y a la otra teoría dice a la gente no le gusta lo nuevo, se queda en un globo de ideas y no sale de ahí. Es un tema bastante complejo ese, Franco, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con muchísimas cosas, tiene que ver con temas de marketing, tiene que ver con... por ejemplo, en marketing, en general las comunidades son la principal causa de que se detengan campañas de marketing. Y las comunidades frenan cosas, frenan difusiones en las redes, las comunidades. Porque a vos en general te conviene apuntar a comunidades distintas de las que pensás que tu producto está apuntado, ¿no? Tipo, o sea, recomendarle algo sobre Harry Potter a fans de Harry Potter no es tan efectivo como recomendarlo a otras comunidades que no tienen nada que ver. Hay muchas cosas bastante así contraintuitivas y que no tengo muy en claro cómo se relaciona con recomendaciones. No te puedo dar una buena respuesta ahí, perdona. No, está bien, igual era súper abierta mi pregunta, no esperaba la Sí, verdad sí. revelada. No tengo la verdad revelada, tampoco tengo presente alguna línea de investigación con eso, sí. Gracias igualmente. Por favor, estuvo muy buena la pregunta, es muy interesante el tema, ¿no? Es como decís, es algo abierto, ¿no? Poco tiene que ver mis gustos de música con... Sí, obviamente, cuando tenés un grafo... Hay varios recomendadores, ideas de recomendadores basados en grafos que están buenas, ¿no? Si piensan en usuarios y películas, yo puedo decir cada vez que al usuario le gusta una película, lo uno con una arista. Entonces puedo hacer un recomendador simplemente haciendo random walks a partir de mi usuario a ver a qué películas llego que no vi. Eso funciona bastante bien. Después más adelante cuando veamos PageRank van a ver que hay un algoritmo para calcular eso y lo que nos interesa es qué diferencia hay entre las películas que yo visitaría haciendo ese random walk desde un usuario en particular versus las películas que visitaría haciendo un random walk desde cualquier usuario al azar, ¿no? Como diciendo, esta película es muy popular, pero ¿qué tan popular es para este usuario? La diferencia es el peso que tiene esa película para el usuario. Está bastante bueno. Porque uno de los temas interesantes de recomendadores es la audacia, por así decirlo, del recomendador. ¿Qué tan loco quiero que sea el recomendador? ¿Quiero que recomiende cosas seguras y muy obvias o quiero que recomiende cosas locas y con mayor riesgo? Por ejemplo, en filtrado colaborativo se sabe que los sistemas item-item son más conservadores que los user-user. ¿Por qué? Porque los usuarios son variables y los usuarios en general son menos comparables que los ítems, ¿sí? Si hay dos películas que son parecidas, van a ser parecidas siempre. Pero si hay dos usuarios que son parecidos, por ahí cambia eso después. Entonces, eso es más variable. Entonces, los user-user en general recomiendan cosas más arriesgadas que los item-item, y por eso muchas veces se usan los dos, ¿no? Porque uno, según qué tipo de recomendador quiera, le pone un poco más de peso a la recomendación del user-user o del item-item, y ahí puede jugar
con esa relación entre qué tan conservador tiene que ser el recomendador.